Cosechas con la razón, pero siembras la tierra de corazón. La situación que vivimos te paraliza, pero hay un latido que te impulsa. Aprendes la técnica, pero juegas con la pasión. Otros te dirán que no, pero tú sabes que siempre puedes. Nosotros hemos acompañado el crecimiento de nuestro país usando la cabeza, movidos por el corazón. Porque la razón nos dice buenos negocios, pero el pecho grita para todos. Y ahora más que nunca, como a ti, nos guía la razón, pero nos mueve el corazón. Bancolombia. Muy buenas tardes para todos y gracias por asistir a este espacio que hemos preparado de manera muy especial para ustedes. El día de hoy conoceremos los diferentes retos y oportunidades que representa el proyecto de resolución para los negocios, donde contamos con nuestro invitado especial EDN, el cual es un aliado del Grupo Bancolombia con experiencia en este tipo de normativas y sus impactos en las empresas. Espero que disfruten de este espacio tan enriquecedor que hemos preparado para ustedes. En el chat del evento
Los invito a que participen y hagan sus preguntas para podérselas responder al final. Le doy la bienvenida a nuestros invitados Juan Felipe Uribe, director de estrategia, y Lina Gallego, ejecutiva de alianzas, los dos de EDN. Bienvenidos. Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por estar en este espacio. El día de hoy pues vamos a estar tocando un tema que nos interesa a todos, un tema de actualidad, y para comenzar voy a dar un breve recorrido por la historia de facturación electrónica. No sé, Juan Felipe, si quieras pasar la presentación, por favor. Ahí está, perfecto. Voy a comenzar con ese breve recorrido, fundamentalmente hablando del sistema de factura electrónica y a quién va dirigido. Inicialmente, este sistema estuvo dirigido a todos los ciudadanos y contribuyentes. Este sistema de facturación electrónica involucra diferentes servicios y documentos electrónicos que tienen, por supuesto, como fin incrementar la calidad de todos los servicios que presta el ente regulador, que para el caso nuestro estamos hablando de la DIAN. Y pues cuando hablamos del sistema de factura electrónica tenemos que tener una imagen mucho más global, no solo de factura electrónica como documento, que hoy ya por supuesto pues está masificado en Colombia, sino también un documento o un sistema que engloba otros comprobantes electrónicos fiscales que al final del ejercicio pues integran o conforman este ecosistema de factura electrónica DIAN, que es el que vamos hoy a desarrollar. Básicamente, el ente regulador o la DIAN o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como también lo conocemos, lo que ha pretendido con estos proyectos es desmaterializar el papel, el típico documento que hoy conocemos o que conocíamos antes, que se manejaba físico para todo este tipo de operaciones de compra y venta, y convertirlo, por supuesto, en un documento digital o electrónico, que al final del ejercicio lo que llevó al ente regulador era iniciar entonces un proyecto que partió desde la factura electrónica o la factura de venta que hoy conocemos como ese documento que al final soporta todas esas transacciones de bienes y servicios en el país. Y esas transacciones que por supuesto iban a incluirse dentro de esa desmaterialización del proceso, donde el objetivo final por parte del ente regulador es poder armar lo que ellos denominan hoy como un libro de ventas o libro de compras y ventas, donde básicamente pues las personas al final van a tener acceso a todos esos rubros que componen o que digamos están representados en sus ingresos y en sus compras, que también al final están representadas por una factura electrónica. Entonces aquí hablamos de que cuando los proveedores entregan esa factura o en su defecto los proveedores soportan esas ventas por medio de una factura electrónica, esta está viajando hoy a la DIAN. Digamos que dentro de los documentos que se vienen vinculando están también esos soportes de adquisiciones que hacemos normalmente en el día a día para aquellos proveedores que no están obligados a generar factura de venta documento equivalente, y allí es donde se entra a vincular pues al ejercicio o al ecosistema lo que ya hoy conocemos y que entró en vigencia el año pasado como documento soporte de adquisiciones para quienes no estaban obligados en su momento a facturar o emitir documento equivalente. Adicionalmente a esto, pues hay otros gastos que también se tienen que soportar, como por ejemplo la nómina. Este es uno de los costos más importantes para una compañía hoy, y que en el país pues ya a partir de hace aproximadamente año y medio se están reportando mes a mes esos rubros que básicamente corresponden a la vinculación laboral entre un empleado y un empleador. Entonces estamos hablando de un segundo tipo de documento que la DIAN integra a este ecosistema de factura electrónica, y por supuesto pues siguiendo con esa misma línea o el mismo circulito que estamos viendo hoy en pantalla, no podemos dejar por fuera lo que todos conocemos como el RADIAN, donde básicamente es el registro que administra la DIAN de aquellas facturas electrónicas que se convierten en un título o valor que, basado en algunas consideraciones comerciales, pues obtienen la posibilidad de circular. Y digamos que cuando hablamos de circular, mencionamos o estamos refiriéndonos específicamente a la capacidad de hacer factoring, que para los proveedores va a representar pues la opción de obtener recursos de forma anticipada. Juan Felipe, porfa, pasa a la siguiente.
Digamos que todo esto, lo que se denomina como el sistema de factura electrónica, al cual se van a ir vinculando más documentos a ese ecosistema, la DIAN contempla otros documentos y es el tipo de documento o el conjunto de documentos del que vamos a hablar hoy, más conocidos como documentos equivalentes, que son algunos de los que hacen parte también de esos ingresos de las compañías, pero que para sectores específicos, como lo estamos viendo en pantalla, entonces para el caso de las boletas de ingreso a cine, por ejemplo, el caso de los servicios públicos, de los extractos o el ticket de los peajes que nos entregan cuando hacemos uso de una de las vías y de uno de los operadores que hoy controlan los peajes en el país, pues la idea es que este tipo de documentos que hoy en día están o siguen estando en papel, pues se conviertan en electrónicos este año. Específicamente lo que se espera es que en el segundo semestre del 2023, según lo que ha mencionado la DIAN, en distintos espacios donde hemos participado, con todo esto, pues se terminarían complementando esos ingresos y costos que hacen parte de ese o que van a venir a integrar ese núcleo o sistema central de contribuyentes de facturación electrónica, que al final del ejercicio el objetivo principal que tiene el ente regulador de vincular estos 13 documentos equivalentes que conocemos como físicos va a ser facilitar al contribuyente la causación de esa contabilización con información que al final del flujo pues esté validada directamente por la DEA. Adelante, Felipe. Vemos que cuando se habla de documentos equivalentes, sin duda alguna, uno de los más importantes es el POS. Como lo vimos, hay 13 tipos de documentos equivalentes, sin embargo, hoy el foco principal va a estar en ese POS, que es el que estamos viendo hoy en pantalla como un ejemplo de la diferenciación principal que se tiene entre una factura electrónica, que es la que hoy ya conocemos, que contiene unos requisitos mucho más amplios y profundos respecto a la cantidad de información que viaja al ente regulador cuando hacemos una compra como adquirientes o una venta, en este caso como obligados a facturar electrónicamente, y esa tirilla POS, que es la típica tirilla blanca larga que conocemos también cuando vamos hoy a un comercio a comprarnos un café o a hacer el mercado o a una ferretería a hacer una compra. Adelante, Juan Felipe. El proceso entonces, específicamente para la implementación del POS, inició con la publicación de la resolución 1092. Esta resolución se publica el pasado 1 de julio del 2022, donde básicamente lo que se estableció fue un calendario de masificación. Inició el pasado 1 de febrero de este año con el primer grupo que está conformado por los grandes contribuyentes. Allí lo que se establece es la implementación del límite de las 5 VTs como un monto máximo para la expedición de esos documentos equivalentes que hoy conocemos como los generados por la máquina registradora con el sistema POS. En términos simples, ¿qué significa esto? Significa que ese POS lo van a poder expedir quienes estén obligados a facturar como primera medida, siempre y cuando la venta del bien o del bien o el servicio no supere los 212.060 pesos. Aquí estamos hablando de 5 VTs por cada documento que expida ese comercio, sin tener en cuenta pues el monto del impuesto correspondiente. Digamos que ahí en ese punto la DIAN hace una salvedad y es que el adquiriente va a poder expedir o exigir una factura electrónica en compras inferiores a esos 5 VTs, lo cual significa que para el comercio en ese caso pues deberá poder estar en la capacidad de expedir esa factura electrónica cumpliendo con los requisitos pues, que ya establece la resolución 042. Ustedes entonces se preguntarán cuál va a ser el objetivo final de que el adquiriente haga una solicitud de una factura en lugar del POS, y eso digamos que básicamente está relacionado a los beneficios tributarios que finalmente ustedes o yo podemos obtener al final del ejercicio tributario. Vemos que el POS en primera medida no está otorgando ningún derecho a impuestos descontables en la declaración de renta. Esto significa entonces que a partir de enero de este año, todas las personas naturales
que soliciten una factura o que hagan una compra y quieran, digamos, aprovechar ese beneficio tributario de deducción del 1% de las deducciones o en su defecto el monto máximo de 240 VTs como beneficio tributario que incorporó en el 2022 la ley 2277, lo que deberán hacer entonces es solicitarle a ese comercio, en lugar de la generación del POS, una factura electrónica sin importar que esa venta no haya superado las 5 VTs. Entonces, digamos que para resumir un poquito, si bien la resolución 1092 define un calendario de implementación de ese límite de 5 VTs para quienes hoy emiten o generan el POS, que arrancó con los grandes contribuyentes y se va a ir yendo en la medida de la calidad tributaria de esos contribuyentes. Entonces vemos que el 1 de abril están los declarantes del impuesto sobre la renta, el 1 de mayo los no declarantes del impuesto sobre la renta y el 1 de junio los demás sujetos que no estén incluidos dentro de esa clasificación. Si bien la DIAN determina ese calendario, todos, absolutamente todos los generadores del ticket o de la tirilla POS van a tener que estar en la capacidad de emitir igualmente una factura electrónica, ya sea porque se supere el monto de las 5 VTs o porque el adquiriente así lo exija, con el único objetivo, por supuesto, pues de utilizar esa compra en su declaración de renta del próximo 2024. Adelante, Juan. Bueno, digamos que aquí antes de seguir, qué pena, quisiera hacer también una salvedad, y es que el mismo año pasado, pues la DIAN a la par publica un borrador de resolución que ya vamos a entrar a detallar y hace parte de lo que viene o lo que se viene con proyectos DIAN para este próximo año. Entonces, digamos, adelante, ok, ahí está bien. Digamos que siguiendo con esa misma línea, y como lo mencionaba al principio, la DIAN lo que está buscando es vincular nuevos documentos a su sistema de factura electrónica. Comienza entonces publicando, como se los mencionaba, en el mes de agosto, un borrador de resolución en donde básicamente lo que se adopta es la generación de la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica, es decir, va a haber una actualización del anexo técnico que hoy conocemos para la transmisión de la facturación electrónica, y se expide un anexo técnico, el 1.0, del documento equivalente electrónico. Recordemos que un documento, o que este documento equivalente es un documento que busca soportar o reemplazar la factura electrónica en esas operaciones económicas que se realizan por quienes ya están obligados a facturar. Y dentro de ese proyecto entonces se contemplan los 13 documentos equivalentes que veíamos hace algún momento y que a partir de las diferentes fechas que se definan en ese calendario de masificación, pues deberán entonces ser transmitidos de forma electrónica a la DIAN. En pantalla estamos viendo un ejemplo, sin embargo, como lo que se publicó fue un borrador y tenían establecidas algunas fechas, dentro de las cuales pues vemos que el 1 de marzo del 2023 estaba definida para los servicios públicos domiciliarios, y ya se han ido, digamos que corriendo esas fechas. Se espera que una vez la DIAN firme el borrador de resolución, se empiece entonces la masificación de cada uno de estos tipos de documentos para el segundo semestre del 2023. Básicamente, en términos más simples, entonces significará, volviendo, digamos que al sistema POS del que veníamos hablando, va a significar esto entonces que esa tirilla POS que hoy conocemos física, que era la que les mostraba en el ejemplo anterior, va entonces a tener que transmitirse electrónicamente hacia el sistema de la DIAN por cada una de las ventas que realice el obligado a facturar, siguiendo con la misma línea que mencionábamos también al principio, donde se deberá tener en cuenta la limitante de las 5 VTs para el caso del POS, y la generación, entonces, la diferencia principal va a ser la transmisión no de la tirilla física, sino la transmisión hacia el sistema informático de la DIAN. Hablando entonces de otros tipos de documentos, estamos hablando que el operador de peajes por el cual hoy utilizamos en el día a día cuando hacemos uso de este servicio, deberá entonces el papelito blanco que nos entregan cuando hacemos uso del servicio, transmitir ese documento por cada paso que realicemos en nuestros vehículos, reportarlo electrónicamente hacia la DIAN.
Al igual que cuando vamos a cine, el operador de cine, entonces ese soporte de la venta que está realizando lo deberá enviar bajo el mismo esquema de forma electrónica hacia la DIAN, y los servicios públicos que comúnmente recibimos hoy mes a mes en nuestras casas, pues también deberá seguir el mismo esquema electrónico hacia el sistema informático de la DIAN. Digamos que para culminar, pues ya con Juan Felipe vamos a estar detallando un poco más los retos que van a representar para ustedes como compañías la implementación de estas nuevas normativas. Muchos de ustedes como grandes contribuyentes ya tuvieron que verse cobijados por esa primera norma a partir del 1 de febrero, y pues ya con Juan vamos a detallar los retos que implementarán o que verán, digamos, ustedes este segundo semestre del 2023 con la implementación de los documentos equivalentes electrónicos. Gracias, Lina, por esta introducción a los cambios normativos que se tendrán con este proyecto que plantea la DIAN. Oscar, estás en mute. Hola, qué pena. Ya me están viendo. Ahí estás tú en listo. Ya, ahora sí. Gracias, Lina, por esta introducción a los cambios normativos que se tendrán con este proyecto que plantea la DIAN. Seguimos invitando a los asistentes a que por favor nos den sus preguntas en el chat, y ahora quisiera que Juan Felipe nos profundizara un poco más sobre los retos que visualizan ustedes desde EDN para los negocios. Muchas gracias. A ver, como lo decía Lina, este proyecto de resolución y adicionalmente pues el proyecto ya confirmado de cara al POS trae varios retos para nuestros clientes. Lo primero, como lo decía Lina, es que se está viviendo desde el punto de vista tecnológico, en donde los clientes podrán optar en algunos momentos por emitir un documento equivalente electrónico. Ese documento equivalente electrónico tiene unas condiciones tecnológicas diferentes a la factura electrónica. Y como bien lo decía Lina, sin embargo, tenemos que estar dispuestos u obligados a emitir la factura electrónica en los dos momentos, o porque excede los 5 UETs en el caso del POS, o porque el adquiriente así me lo solicita. Entonces, el primer reto es administrar o poder manejar dos definiciones tecnológicas de cara a la conexión con la DIAN a través del proveedor tecnológico para poder emitir, llámese el documento electrónico equivalente o llámese la factura electrónica. Y ahí va nuestro primer consejo, y es que la DIAN también dispone la posibilidad de emitir todo a partir de factura electrónica. Entonces, en aras de tener una mayor eficiencia desde el punto de vista tecnológico, de no tener que tener resoluciones diferenciadas para emitir el documento equivalente electrónico y la factura electrónica, para no tener lógicas tecnológicas diferentes, para no tener lógicas contables diferentes, nuestra primera recomendación es que hoy, sin importar si la emisión del documento está por debajo de los 5 VTs o no, se emita siempre factura electrónica. Eso nos permitirá concentrar los esfuerzos de las áreas de tecnología en un mismo sistema, mantener una misma cantidad de resoluciones, todo bajo factura electrónica. El segundo reto va más de cara a la experiencia de los adquirientes, y es en la medida en que yo cada vez en el sector comercio, en el sector retail, o vámonos si quieren para los otros documentos como el de peajes, en la medida en que yo quiera emitir una factura, en donde yo tengo que capturar los datos, eso puede hacer más tiempo en caja o más tiempo en el peaje, sabiendo que debo capturar los datos del NIT del adquiriente, el correo electrónico, etcétera, etcétera. Eso puede afectar las eficiencias en los modelos de negocio de cada uno de nuestros clientes. Para todos ustedes saben o es conocido que el tiempo en caja en el sector retail es fundamental. El tiempo en caja o el tiempo en el peaje es fundamental de cara a la eficiencia y que afecta directamente la experiencia del cliente en la medida que tenga que entregar datos para poder recibir una factura. Ahí hay un reto en donde inclusive algunos de los clientes
en la medida en que van a hacer uso de algún servicio a nombre de una compañía, posiblemente ni siquiera tengan los datos. De pronto no tienen el NIT o el correo al cual debe llegar la factura electrónica y por tanto se vuelve también un tema de experiencia para el cliente, un tema de conocimiento para el cliente y un tema de eficiencia para todos los comercios o para todos nuestros clientes. Por último, hay inclusive imposibilidad en algunos sectores de capturar esa información desde el hardware que tienen. Algunos de nuestros clientes tienen, por ejemplo, el teclado solo numérico y como les comentaba ahorita, debemos capturar inclusive el correo electrónico de nuestros clientes y no permite capturar alfanuméricos. Entonces, requiere también desde el hardware en algunas ocasiones una inversión por parte de nuestros clientes para poder atender la captura de los datos. Y por último, y no menos importante, está la parte de la administración de los datos de las personas. En la medida en que yo capture datos, debo tener la aprobación por tratamiento de datos, debo tener la aprobación por parte de los adquirientes de tratar esos datos, así sea solo con fines de emitir una factura. Y hoy, cuando lo capturo en caja, se hace difícil aceptar ese tratamiento o no. Por último, hemos visto en algunos modelos que se vienen implementando que la factura electrónica se está emitiendo de forma asincrónica. Algunos de ellos piden solicitar un envío de un correo con una foto para que al cabo de unas horas o al siguiente día o en unos días ellos puedan emitir la factura electrónica y enviarla a sus clientes. Eso ya hubo la aclaración por parte de la DIAN, en donde la emisión de la factura debe ser sincrónica, entendiendo que entra dentro del modelo del ecosistema de factura electrónica de la DIAN, en donde básicamente se hace de forma individual, es decir, no se hace de forma consolidada, se hace en tiempo real y debe entregarse pues también en tiempo real de cara al adquirente. Nosotros desde DN proponemos o obtenemos una propuesta de valor que impacta cada uno de estos retos que están enfrentando nuestros clientes de cara a las resoluciones. Y es que cuando alguien va a emitir una factura electrónica, no es necesario emitirla a nombre de la persona específicamente, sino que la DIAN permite, lo que llama la DIAN, a emitir una factura electrónica a nombre indeterminado. Y es que cuando el adquiriente está haciendo el uso del servicio y va a generar el pago, él no está obligado a darme sus datos para yo emitir una factura y por tanto la DIAN no exime al comercio de emitir el documento electrónico y por tanto el comercio debe emitir esta factura electrónica a nombre indeterminado sin definir específicamente quién fue el que lo emitió. Una vez emitida esa factura, se le entrega el documento físico al adquiriente y el adquiriente puede acceder inmediatamente a un portal en donde podrá definir la información específica para que se emita la factura electrónica a su nombre. ¿Eso qué hace? Que en primera instancia no se tenga que capturar los datos como el correo electrónico. Significa que la inversión en hardware para poder capturar el dato del correo electrónico, por decirlo, ya no es necesaria. Segundo, al ser factura electrónica y no documento electrónico o equivalente electrónico, significa que manejo un solo formato tecnológico para poder llegar a la DIAN y no estoy manejando dos modelos de tecnología bajo la compañía. 3, el tiempo en caja significa que se reduce, puesto que no tengo que estarle pidiendo en cada venta a mi cliente cuáles son sus datos para poder emitir su documento. Una vez el adquiriente recibe el papel, va a un portal. En ese portal es completamente parametrizable digamos que con todo el diseño de cada uno de nuestros clientes. El cliente define ahí un código único y es una referencia. Y lo que está haciendo el portal es identificando muy claramente cuál fue la factura que previamente se emitió a nombre indeterminado para que él pueda digitar sus datos de nombre, NIT, etcétera, etcétera, los obligados por la DIAN, para que una vez él los diligencie, la factura se emita. Y lo que ocurre por detrás es que de forma automática y no manual, lo que hace el portal es emitir una nota crédito que permite eliminar económicamente la factura previamente emitida a nombre indeterminado y expide una nueva factura con los nombres determinados de cada uno de nuestros clientes. De hecho, el cliente ahí podrá definir si descarga la factura o si la coge del correo electrónico. Este tipo de modelos lo tenemos
ya implementados desde hace un tiempo en México. Nosotros provenimos de un joint venture entre Bancolombia e Interfactura. Interfactura es el proveedor tecnológico más importante de México, tiene más del 33% del mercado y este tipo de modelos ya lo tenemos implementados y emitimos, bajo este modelo específico, emitimos más de 6 millones de facturas diarias. Tenemos una infraestructura que puede prácticamente con toda la necesidad o requerimientos de todo el mercado colombiano. Tenemos más de 20 años de experiencia en México. Es una solución que tenemos desde clientes del segmento corporativo hasta clientes más pequeños, en donde tenemos flexibilidades de conexión o no conexión. Entonces, EDN nace de este joint venture en donde ya Bancolombia no habrá que presentarlo, pero que estamos a la orden para tener conversaciones y profundizar. Este tipo de soluciones las tenemos en todos los sectores de la economía. Tenemos soluciones en el sector financiero, tenemos soluciones en el sector manufacturero, de comercio, en fin, en todos los renglones de la economía, en donde ya entendemos las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Adelante, Oscar. Muchas gracias, Juan Felipe. Definitivamente estoy seguro pues que la propuesta que nos cuentas tiene grandes beneficios para nuestros clientes y permite afrontar los diferentes retos que hemos visto en este espacio. Por eso queremos invitarlos a ustedes, nuestros clientes, a profundizar con EDN en cómo esta solución puede adaptarse a su negocio. Contactando a su comercial Bancolombia para abrir un espacio personalizado con el equipo de EDN. En este momento ya pasamos a las preguntas. Vamos a responder algunas preguntas que nos hicieron ustedes en el chat. Y vamos a pasar a las preguntas que están publicadas. Y una de las preguntas que nos hace uno de nuestros asistentes, John Jairo, nos dice, ¿el documento POS no es deducible para renta independientemente del monto? Perfecto, miren, los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras o bien conocidos como POS hoy no otorgan ese derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas o IVA ni deducciones en el impuesto sobre la renta. Era lo que mencionábamos al principio, que está promoviendo la DIAN con ese beneficio tributario adicional, donde básicamente si lo que queremos hacer al final del día es tener en cuenta esas compras que hacemos para la deducción de nuestros impuestos y gastos, lo que debemos exigir entonces al emisor es una factura electrónica de venta para ser tenida en cuenta dentro de ese beneficio tributario del 1% que les mencionaba al principio de la presentación. Gracias, Lina. Aquí Andrés también nos hace otra pregunta y es, cordial saludo. ¿Me pueden recordar, por favor, el número de la resolución aprobada? Perfecto. Entonces, la primera resolución que se aprobó es la 1092 del 1 de julio del 2022. Esta resolución hace referencia a la limitante o al tope de las 5 VTs para la generación ya de una factura electrónica de venta y para ventas inferiores a ese monto, la generación de la tirilla POS. El borrador de resolución que habla de los documentos equivalentes electrónicos aún está en borrador, está pendiente de firma por parte de la DIAN. Se espera que esto entre a regir para el segundo semestre del 2023. Muchas gracias, Lina. Y otro de nuestros asistentes nos hace una pregunta y es, si una factura es inferior a 5 VT, ¿no se requiere enviar a la DIAN la información? Listo. Con la resolución firmada, que es la 1092, va a coexistir el modelo híbrido. ¿Eso qué significa? Para las ventas que sean inferiores a esas 5 VTs, vamos a seguir emitiendo la tirilla POS física como hoy la conocemos. Es decir, cuando vamos a hacer el mercado, la tirilla larga que hoy nos dan va a seguir estando física. Y la venta que supere las 5 VTs se debe de reemplazar por una factura electrónica. Ahora bien, cuando se firme el borrador de resolución, donde la DIAN establece los 13 tipos de documentos equivalentes que mencionábamos en la presentación, lo que deberán hacer entonces
los comercios es generar esa tirilla POS de forma electrónica hacia la DIAN para esas ventas inferiores a 5 VTs o la factura electrónica para las que lo superen. En ese momento, entonces, la totalidad de las operaciones deben de convertirse a documento electrónico. No sé si con esto respondo tu pregunta, si no, ahí nos puedes dejar en el chat para ampliarla. Igual creo que la siguiente pregunta también va muy referente al tema de lo que acabas de mencionar, y es, el tema es que se tenga que expedir una factura electrónica por transacciones superiores a las 5 VT, y otra cosa en transmitir los documentos equivalentes electrónicos. En cuanto a la normatividad, ¿cuándo se debe transmitir el documento equivalente electrónico? El documento equivalente electrónico deberá ser transmitido al sistema informático de la DIAN una vez ésta firme la resolución, el borrador de resolución que publicó en agosto del año pasado. Entre tanto, lo que deben de tener en cuenta ustedes como emisores de facturación electrónica es el calendario de masificación que se publicó el 1 de julio en la resolución 1092, donde básicamente lo que se indica es que a partir del 1 de febrero del 2023, el primer grupo, que son los grandes contribuyentes, deben tener en cuenta la limitante de las 5 VTs. Ahí van a tener entonces el modelo híbrido, por un lado la generación de la factura electrónica, por el otro lado la tirilla POS física. Segundo semestre del 2023, con la firma del nuevo proyecto de resolución, ya entonces el 100% de las ventas que se ejecuten deben de transmitirse electrónicamente a la DIAN. La definición, si es un POS o si es una factura electrónica, seguirá dándose por la limitante de las 5 VTs o los 212.060 pesos, que es el monto que corresponde este año. Gracias, Lina. Acá tenemos otra preguntita y es, ¿puedo negarme a expedir factura electrónica porque expido en su lugar POS? La respuesta es no. Y digamos que la DIAN establece en este punto un beneficio tributario que les mencionaba. Ustedes o yo este año vamos a poder exigirle a los emisores de factura electrónica una factura en lugar del POS si el próximo 2023 vamos a querer utilizar esas compras como sustento para nuestra declaración de renta. Entonces, los comercios no deben de, no deberán o no pueden, digamos, negarse a la generación de una factura cuando el adquiriente así lo exige. Súper, Lina. Aquí tenemos otra preguntita y es, ¿qué pasará con los supermercados? ¿Aplica también para ellos teniendo en cuenta el volumen de sus operaciones? Y ahí hago una cuña y es que yo, por ejemplo, voy a un supermercado y me envían la factura electrónica cuando la pide uno y la registra como empresa. Digamos que ya hay emisores que tomaron la decisión de migrar todas sus operaciones a factura electrónica. Es una decisión que la DIAN determina o denomina como facultativa. ¿Esto básicamente qué significa? La DIAN permite que los contribuyentes puedan migrar sus operaciones, el 100% de sus operaciones a factura electrónica por las implicaciones que esto tiene y los ajustes pues técnicos que mencionaba Juan Felipe hace un momento. Entonces, perfectamente hoy un comercio, un supermercado puede tomar la decisión de no generar más POS, de migrar el 100% de sus operaciones de facturación electrónica, porque de todas maneras, pues ya debe estar habilitado o registrado ante la DIAN como facturador electrónico y esto pues no conlleva o tiene, digamos, impactos tributarios adicionales a los que ya cumple con el mero hecho de ser obligado a facturar electrónicamente. Listo, y acá tenemos otra y es, a los empleados que se les paga transporte como taxis, ¿hay que realizarles documento soporte? Bueno, este es otro tipo de documento. El documento soporte de adquisiciones es un tipo de documento que la DIAN establece precisamente para todas esas compras que hoy hacemos a quienes no están obligados a facturar o emitir un documento equivalente. Entonces, específicamente para todos esos gastos
que por gastos de representación hacemos o por compras que normalmente las compañías hacen que no están sustentadas bajo una factura, el deber ser es que registre esa compra ante la DIAN por medio de lo que se denomina hoy documento soporte de adquisiciones, que es para esas compras que hacemos a los proveedores que hoy no tienen esa categoría o esa obligación de generar una factura. Listo. Gracias, Lina. ¿Y hasta qué monto se puede hacer la factura electrónica POS? Hoy, digamos que ese limitante está alrededor de 212.060 pesos, en lo que quedó establecido el VT para el 2023. Entonces, las ventas que superen los 5 VTs deben de generarse por medio de una factura electrónica hacia la DIAN. Las ventas que sean inferiores a ese monto seguirán siendo sustentadas por medio de una tirilla POS, haciendo la salvedad, por supuesto, de que dado el beneficio tributario de la DIAN para los contribuyentes, muchos vamos a estar exigiendo factura electrónica por cualquier compra que hagamos, sin importar si superó o no el monto. Muchas gracias, Lina. Bueno, nuestros invitados, como lo pueden ver, el equipo de EDN está totalmente capacitado para brindar esta solución. La tienen muy clara. Muchas gracias por asistir a este espacio. En este momento, pues ya no contamos con más preguntas en el chat. A Juan y a Lina, muchas gracias. A los asistentes que estuvieron con nosotros, de nuevo, gracias, y los invitamos a que puedan conocer más de esta propuesta de valor conforme con su asesor de Bancolombia, el que tenga asignado, para que puedan tener también una reunión y un espacio con EDN, y puedan capacitarse más y tener pues abiertas las puertas a esta solución que les estamos presentando en el día de hoy. Muchas gracias a todos. Espero que tengan un excelente fin del día. Que estén muy bien. Gracias, feliz tarde.